Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que vamos a hablar de los trapos sucios del régimen. Todo lo que el CNE pretende ver como si estuviese normal por parte de Nicolás Maduro y que si obviamente lo hiciera la oposición sería cuestionada, sancionada, criticada duramente. Se espera que el próximo 28 de julio sea una fiesta electoral, pero esa celebración durante muchos años se ha visto empañada por muchísimas irregularidades, las cuales se han convertido en una normalidad impuesta por la administración de Nicolás Maduro. Ustedes recuerdan cuántos procesos revocatorios nos robaron, cuántas veces dijeron que no podían hacer un revocatorio en 3 meses, y a los pocos días anunciaron unas elecciones regionales que eran más difíciles que la pregunta de ¿usted quiere revocar el mandato de? Porque se escogieron gobernadores, alcaldes, concejales, y eso lo organizaron en 2 meses, y a la oposición le robaron el revocatorio, después la recolección de firmas, solo para citar algunos casos, porque hemos visto cómo a nosotros nos roban las elecciones. Vimos lo que pasó en las elecciones con Capriles, donde salió ganador, donde los militares quemaban las cajas con las papeletas, donde Nicolás Maduro se compromete delante de Capriles a que sí va a contar los votos, y vimos en televisión nacional como Jorge Rodríguez le hace señas a Nicolás de que diga que no, porque obviamente no querían ir al conteo. Después hicieron un conteo secreto para ratificar la victoria de Nicolás, que no existe y no existió. Bueno, todo esto, señoras y señores, es parte de los trapos sucios de lo que vamos a hablar el día de hoy. Celis Mendoza, quien es ex consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral, habló acerca de precisar los delitos en que ha incurrido el chavismo en varios procesos electorales y que es importante que los ciudadanos estén pendientes al momento de sufragar. Uno de los detalles a considerar es que la Constitución Nacional establece en su artículo 292 y 293 que el Consejo Nacional Electoral es autónomo en su actuación, es decir, en teoría tiene independencia funcional y administrativa. Sin embargo, Celis Mendoza destacó que desde que se inició el periodo en este proceso electoral, prácticamente esas funciones fueron intervenidas y quedaron intervenidas por Miraflores, como el caso de excluir a la misión de observación electoral de la Unión Europea. No se tomó la decisión de acuerdo al colegio electoral integrado por los 5 rectores. Fue una llamada de Miraflores a Elvis Amoroso, y Elvis Amoroso dijo que el CNE y toda Venezuela rechazaba la visita de los expertos internacionales, cuando no hubo una reunión para eso y para otras decisiones que ellos han tomado en secreto. Por ejemplo, en el caso del cronograma electoral, le corresponde al CNE establecerlo con una decisión como cuerpo deliberante para llevar a cabo estas actividades. Para nadie es un secreto que ese cronograma de actividades fue propuesto, dicen ellos, por la Asamblea Nacional, sin quitarle una letra. Y cuando hablamos de la Asamblea Nacional nos referimos a Jorge Rodríguez. Él fue el que lo presentó. Jorge Rodríguez, el dueño de la empresa Excle, que es el dueño de las máquinas de votación. Jorge Rodríguez, quien ha estado desde que estaba la presidenta anterior del Consejo Nacional Electoral, que hoy está en la sexta paila y de donde no volverá, la irreversible, hasta el actual rector del Consejo Nacional Electoral. Jorge Rodríguez estaba allí manipulando y dirigiendo todo lo que tiene que ver con los fraudes electorales. Él fue el que presentó el cronograma al CNE. Pero hay otro detalle que deja en evidencia que se están violando los artículos antes mencionados, y es el día escogido para las elecciones presidenciales. El 28 de julio es la fecha en la que cumpliría 70 años, si estuviese con vida, el Sambo de Sabanita, hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá, Hugo Rafael Chávez Frías. Ese es un indicio de que la autonomía del Consejo Nacional Electoral fue prácticamente intervenida por la Asamblea Nacional. Y recuerden, cada vez que menciono a la Asamblea Nacional me refiero a Jorge Rodríguez,
el psiquiatra loco, quien buscó una relación para recordar estas elecciones con el Sambo de Sabaneta. Anuncia en el cronograma electoral el 5 de marzo, día donde presuntamente se habló de la muerte del Sambo de Sabaneta ese día, aunque toda Venezuela sabe que él murió el 27 de diciembre del 2012. Sin embargo, ellos lo hicieron. Cronograma el 5 de marzo, día de la muerte, y elecciones el 28 de julio, día de cumpleaños número 70 del personaje que ya no existe y que no volverá, no volverá, no volverá. A eso se le llamaría usurpación de funciones de conformidad al artículo 138 de la misma Constitución. El artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Electoral establece que para la conformación de los organismos electorales subalternos, es decir, la mesa, la Junta Regional y la Junta Municipal, que son cuerpos deliberantes, se designarán al menos 5 miembros. Esto ha sido violado porque la conformación actual de las mesas es de 2 miembros. ¿Cómo pueden deliberar 2 miembros? Si uno no está de acuerdo, no hay decisión. Así lo explicó el experto en una entrevista. Uno de los detalles que describió el especialista en materia electoral es para que haya quórum se requiere la mayoría de los miembros para la instalación y la constitución de la mesa. Pero ¿cuál es la mayoría? Si son 2, significa que no hay mayoría. Es otra forma de violar la normativa legal, específicamente ese artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. En los listados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, con los nombres de los integrantes de las mesas, se observa la designación de un presidente, un miembro principal, un secretario, que no es miembro del mesa según la ley, y asimismo el órgano comicial designó 8 miembros suplentes y 19 miembros de reserva. Estos últimos, según Mendoza, no aparecen con esa denominación en la normativa. Se les dirá de reserva, pero esos no son reserva, esos son suplentes. Sobre los ilícitos electorales, la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece claramente en forma taxativa los casos en que son sancionadas las personas que violan las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Esas son formas que habrían que subsumir en cada caso especial según la sanción que corresponde. Pero ahora, ¿quién sanciona a quién? Esa es la pregunta que uno se hace. En cuanto al voto asistido, el artículo 128 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que solamente debe darse el caso de la persona que tenga una discapacidad, ya sea producto de la avanzada edad, sea una persona invidente o una persona que no sepa leer ni escribir. Sin embargo, actualmente el régimen en las elecciones finales siempre ha manejado el voto asistido, donde entra alguien del círculo rojo, de la mesa electoral o del consejo comunal acompañando a su gente a votar para ellos constatar que sí voten por el candidato oficialista. Además hay un detalle, el artículo 30 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece los requisitos que deben presentar los ciudadanos cuando van a informar el organismo de las condiciones personales para inscribirse en el registro electoral. En el numeral 11 de ese artículo 30 establece que debe informar si tiene algún problema de discapacidad para ejercer el sufragio. Esa condición debe quedar plasmada en el cuaderno de votación, para que cuando llegue una persona con esa discapacidad, el organismo ya esté al tanto de que este ciudadano tiene una discapacidad, tiene una dificultad. Ese impedimento puede ser circunstancial, como puede ser también sobrevenido. Es decir, que haya tenido un accidente a última hora, pero eso es algo notorio, eso tiene que ser público y notorio, y así lo deben precisar los miembros de mesa para autorizar que esta persona pueda ser asistida en el voto. Si estas condiciones no se dan, entonces ya habría una violación flagrante a la normativa. El voto es personalísimo, como lo dice la ley, es individual, es secreto, esa es la regla general, enfatizó Celis Mendoza. En cuanto a las personas de la tercera edad, hay un punto muy importante que se debe aclarar. En el caso de los adultos mayores, estos pueden ser asistidos por un familiar cercano. No tienen que esperar a que ninguna persona que esté allí ubicada en el centro electoral
le diga yo lo acompaño, yo lo asisto. Eso es ilegal, así lo dijo el exconsultor jurídico. El experto destacó que cada hecho que corresponde tiene su sanción, pero no tiene, digamos, otras sanciones distintas que se le puedan aplicar, salvo que haya incurrido en un hecho punible que realmente merece ya no una sanción sino una penalidad. Eso ya sería enviarlo a la jurisdicción penal correspondiente para que tome las decisiones al caso, porque también las sanciones no solamente son para los funcionarios que incumplan, sino también para los electores cuando pretenden violentar el buen orden del proceso electoral. El exconsultor jurídico del Consejo Nacional Electoral también explicó sobre los delitos que se cometen durante los procesos electorales. De ello vamos a hablar, los puntos rojos y simpatizantes dentro de los centros electorales. Eso debe estar prohibido expresamente para que ese hecho no ocurra. Aunque se sabe que eso está prohibido, lo permite el órgano electoral y el mismo Plan República, que están destinados a poner el orden en los procesos electorales y en el acto de votación. Eso es una irregularidad. La ley dice que el ejercicio del sufragio es libre y sin coacción, así lo explica el especialista. Una vez que se instale y se constituye la mesa, usted no puede permitir que esos puntos rojos o puntos azules o como los quieran llamar puedan hacerse presentes para intimidar a los electores, porque esa es la finalidad, antes de entrar al centro de votación y después de salir de este. ¿Por qué? Porque si es antes lo pueden intimidar, lo pueden amenazar, y si es después que vota le van a pedir a lo mejor una forma de constancia de que realmente votó por el candidato de su partido político, y eso no puede ser. El voto es secreto. Sufragar es un acto libre, individual y secreto. No hay forma ni manera de que se sepa por quién votó una persona, recalca Mendoza. En cuanto a las mesas electorales, el acto de votación tiene un inicio y un final, así lo establece el artículo 121 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Entonces, cuando se instala la mesa, que es a las 5 de la mañana, y se constituye la mesa y el acto empieza a las 6 de la mañana, debe terminar normalmente a las 6 de la tarde. Así lo precisan los expertos en asuntos electorales. Pero hay una excepción, porque no hay prórroga. Esa norma no establece prórroga. La excepción es la siguiente: si hay gente en la cola votando, el presidente de la mesa no puede cerrarla. La única autoridad para cerrar la mesa es el presidente de la mesa. Si el presidente de la mesa cierra la votación habiendo gente en cola, está violando la norma. Y si permite que el CNE o la autoridad superior lo obliguen a que tenga que cerrar la mesa habiendo gente en la cola, también ellos estarían violando la norma. Por eso también ha sido violado tradicionalmente, porque aquí hemos visto que se cierran las mesas cuando lo decide el CNE, haya gente en la cola para votar o no. De forma alarmante, el especialista reconoce que estas prácticas se vuelven cada vez más recurrentes hasta el punto de normalizarlas. En esto Mendoza señaló que ya la tradición electoral del año 2000 para acá se han visto cosas que no están en la ley, aprobada en 1999, y se han hecho estas cosas contrarias a esa disposición. La lectura que hace Mendoza sobre el proceso electoral que se realizará este 28 de julio es que, de acuerdo con las encuestas y con lo que uno puede observar en las redes sociales, pareciera que el entusiasmo para que la gente vote ha sido de tal magnitud que está más o menos pisando el 90% de los electores. ¿Usted cree que 2 miembros de la mesa van a poder llevar a cabo un proceso donde hay más de 1.500 personas para votar? Entonces aquí va a haber gente votando hasta en la madrugada, a mi modo de ver. Ojalá no sea así, pero puede suceder. Recomienda que la gente salga a votar muy temprano, lo que nosotros estamos diciendo, para ayudar a los integrantes de las mesas electorales. Esos miembros de mesa se agotan y no se pueden retirar, y los electores igualmente, porque la cola va a ser larga. Entonces, por eso en la normativa se contempla que fuesen no menos de 5 miembros. Al haber 2 miembros, la mesa ya no es un cuerpo deliberante, porque ahora son 2 miembros que no van a poder tomar decisiones, sino que van a actuar de conformidad a las instrucciones que dé la Junta Nacional Electoral.
entonces significa que a lo mejor le pueden decir, habiendo gente en la cola, cierren esta mesa, porque lo dice la Junta Nacional. Por eso los testigos tienen que hacer su trabajo e impedir que esto ocurra. Otro delito grave que denuncia el especialista, y con este termino, es el cambiar los electores sin su consentimiento. Es un delito transferir a otros centros de votación los electores que ya están inscritos y que están reflejados en la data definitiva del registro electoral. Es ilegal que el organismo comicial, sin consulta con los electores, los cambie de centro de votación, porque estos son creados antes de la inscripción del elector. El Consejo Nacional Electoral debería ubicar al elector en el lugar más cercano a su residencia, porque así lo define la ley. Si eso ocurre, el Consejo Nacional Electoral estaría violentando este acto administrativo de la data definitiva, y eso es un vicio de movilidad absoluta. Está afectando los derechos subjetivos de los electores. Es violentar la norma. Y si eso se hace, está arriesgando uno de los principios fundamentales del proceso, como lo es pulcritud o transparencia. Ese es un hecho ilícito. No se puede trasladar involuntariamente a los electores a otros centros electorales que no fueron determinados en el momento en el que éste se inscribió. Así lo sentenció el experto. Bueno, estos son, señoras y señores, los trapos sucios del régimen. Lo mismo que ellos siguen haciendo en cada elección para tratar de sabotear el proceso electoral. Por eso usted debe tener su celular bien cargadito, con la batería full. Y si tiene una batería extra, mejor. ¿Por qué? Porque ese día vamos a cuidar. Si tú perteneces a los grupos 600K o a los comanditos, vamos a estar allí presentes observando todas las irregularidades. Recuerden que según la ley no puedes estar dentro del centro electoral después que se ha ejercido tu derecho al voto, pero sí puedes estar en los alrededores. Puedes escuchar, puedes prestar oído, puedes grabar, puedes filmar. Ojo, con mucho cuidado, con mucha prudencia. Recuerden que los que están perdiendo quieren armar alborotos. No caigan en la violencia. Vamos a llevar esta fiesta en paz. Bien, déjame tu opinión en la caja de comentarios sobre este tema, que hay mucha tela que cortar, de verdad que sí. Pero como decía el mismo analista, ¿quién va a condenar al CNE si el CNE trabaja para el régimen? Esas sanciones vendrán después, cuando Venezuela se recupere y todos los que cayeron en esto tengan que pagar. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Un abrazo rompecostillas. Si no quieres perderte ninguna de mis noticias, sígueme en Telegram como Filósofo777 y en Instagram como Filósofo777USA. Los quiero mucho. Y si eres una persona emprendedora, no olvides visitar autodidactamillonarios.com. Bendiciones. Hasta la próxima.